Mientras entrecerraba los ojos, tratando de enfocar las letras de una novela vieja, el sol se colaba entre las hojas frescas que acababa de plantar en el balcón. La tierra todavía estaba en mis uñas, y mis manos olían a lavanda y menta. Justo entonces, el teléfono vibró sobre la mesa con insistencia. Lo miré sin apuro, hasta que vi el nombre en la pantalla, Martín. Mi hijo. Y junto a él, esa foto tan reciente donde sostenía a Leo con tanto amor. La sonrisa de ambos me atravesó. Era como si el verano entero se hubiera instalado en mi pecho. Sin dudarlo, me quité el delantal y contesté. Mamá, dijo su voz al otro lado de la línea, apenas un susurro. Había algo diferente en su tono. Una mezcla de agotamiento y esa vulnerabilidad que los hombres adultos solo dejan escapar con sus madres. Me enderecé en la silla, como si con eso pudiera recibirlo mejor, aunque fuera a la distancia. ¿Estás ocupada estos días? Antes de continuar, asegúrate de suscribirte y dar me gusta. Estoy jubilada, cariño, respondí, con una pequeña risa. ¿En qué podría estar ocupada? Él suspiró, y por un segundo no dijo nada. Entonces, el fondo del teléfono se llenó con pequeños sonidos, un quejido intermitente, una especie de lamento diminuto. El llanto de un bebé que aún no conoce el mundo, pero lo necesita todo. Martín volvió a hablar, rápido, atropellado. Es Paula, está agotada, mamá. No ha parado con el bebé. Día y noche. No duerme. Ha bajado de peso. Yo, ya no sé qué más hacer. El llanto de Leo se hizo más agudo, más real. Como si estuviera en mi sala, pidiendo brazos. Martín lo alejó un poco del auricular, pero no del todo. ¿Oyes eso? Cuando este pequeñín empieza, nadie tiene oportunidad. Mamá, estamos al límite. Necesitamos ayuda. Mi corazón dio un vuelco. Leo apenas tenía 3 meses, tan chiquito que todavía olía a leche tibia y a inocencia. Recordé que Paula había tenido cesárea, y cuánto se tarda el cuerpo, y el alma, en sanar después. Al principio, no quise entrometerme. Su madre estaba allí, y no quería parecer invasiva. Pero ahora me estaban pidiendo. Me necesitaban. Allí estaré, dije sin pensarlo. No te preocupes, hijo. Haré la maleta esta noche y compraré un billete de autobús a primera hora. Desde que falleció mi esposo, la casa había quedado demasiado grande para mí. Cada rincón resonaba con ecos de tiempos compartidos, su taza preferida, la silla que ya nadie movía, el sonido ausente de su risa viendo las noticias. Vivía rodeada de objetos, pero carente de propósito. Y sin embargo, esa llamada, esa súplica suave de Martín, encendió una chispa. No lo dije en voz alta, pero lo sentí con una certeza honda, era mi oportunidad de volver a ser útil. De sentirme necesaria. De ocupar un lugar que no fuera solo el de una sombra silenciosa entre fotos antiguas. Me senté frente a la mesa de la cocina, saqué papel y bolígrafo, y empecé una lista. Me sorprendió lo rápido que mi mente recuperó el ritmo de los días en los que yo también era madre primeriza. Aunque el cuerpo ya no era el mismo, la memoria del cuidado seguía viva, como una melodía que no se olvida. Anoté, pijamas de algodón transpirable para Leo, pañales de tela orgánica, las gomitas de colágeno con sabor a frambuesa que a Paula le gustaban. Y luego, con una sonrisa suave, apunté, la vieja guía de crianza que había guardado durante años, por si algún día alguien la necesitaba. Al abrir el armario, una mezcla de olores me envolvió, lavanda, madera y un poco de naftalina. Fui sacando ropa con cuidado, doblando las prendas como si fueran parte de un ritual secreto. En el fondo de un cajón, encontré un par de fotos de cuando Martín era bebé. Su mirada tan parecida a la de Leo. Me quedé contemplándolas un instante, con un nudo dulce en el pecho. Mientras llenaba la maleta, una punzada de soledad que había arrastrado durante meses comenzó a disolverse, como el hielo cuando le da el sol. No porque desapareciera del todo, sino porque ahora tenía una dirección hacia donde caminar.
Me di cuenta de que necesitaba ese viaje tanto como ellos necesitaban mi ayuda. No solo iba a cuidar a mi nieto. También iba a cuidar de una parte de mí que se había quedado suspendida entre el pasado y la espera. Preparé una bolsa con libros de cuentos, una bufanda tejida a mano para Paula y un frasquito de aceite esencial de lavanda. Pequeños detalles, cosas que decían, estoy aquí. Estoy contigo. Porque cuidar no es solo hacer. Es también mirar, acompañar, sostener en silencio. Antes de cerrar la maleta, respiré hondo y observé la casa una vez más. No como quien se despide, sino como quien hace una pausa. El reloj del comedor marcaba las 6 en punto. Era hora de partir, pero también de comenzar algo nuevo. Quizá este viaje no fuera solo para ayudar. Tal vez también fuera un camino de regreso a mí misma. A la mañana siguiente, llegué con la maleta arrastrando una rueda ruidosa por las baldosas del portal. En una mano llevaba también una bolsa con pequeños regalos envueltos con cariño. La ciudad aún bostezaba, pero yo ya sentía una energía alerta en mi pecho, como si los latidos marcaran el ritmo de algo importante por comenzar. La puerta se abrió antes de que pudiera tocar el timbre. Martín apareció con una mezcla de alivio y cansancio en el rostro. Tenía el cabello despeinado y una camiseta manchada de lo que parecía ser papilla o leche. «Mamá. ¿Estás aquí? Pasa, déjame ayudarte», dijo, tomando mi maleta y guiándome con rapidez hacia el interior. La casa estaba ordenada, sí, pero no por placer, sino por necesidad. El aire tenía ese olor espeso y reconocible de una casa con recién nacido, leche de fórmula, pañales húmedos y algo más sutil, ansiedad. Esa tensión invisible que se acumula en los rincones, entre los suspiros y las noches sin dormir. Paula salió del dormitorio como si despertara de un trance. Llevaba a Leo en brazos, envuelta en una bata suelta que colgaba como si pesara el doble. Tenía ojeras marcadas, piel pálida, y una expresión que no supe leer del todo. Sus ojos me buscaron, pero no con alegría, sino con esa mirada vacía de quien ya no espera nada. «¿Clara? ¿Estás aquí?», preguntó con voz neutra, sin sonrisa ni reproche, pero también sin calidez. Sentí un chispazo raro en el pecho. Como cuando una cerilla intenta encenderse bajo la lluvia. Pero me obligué a ignorarlo. Quizás era solo el cansancio. Quizás era yo imaginando cosas. Rápidamente, saqué la bolsa de regalo y se la tendí, buscando un puente. «Te traje unas gomitas de colágeno, las de frambuesa que te gustan. Pensé que te vendrían bien, estás haciendo tanto y tan sola». «Gracias», respondió sin emoción, apenas rozando la bolsa con la punta de los dedos. Luego se dio la vuelta, entró al dormitorio y cerró la puerta tras de sí con una suavidad que, sin embargo, sonó como un portazo en mi corazón. Martín se rascó la cabeza con torpeza, como si las palabras le picaran por dentro antes de salir. Se apoyó contra el marco de la puerta, evitando mirarme directamente. «Mamá, estamos un poco justos de espacio. El cuarto de invitados aún tiene cajas del embarazo y la cuna de repuesto. Por ahora, ¿te importaría dormir en el sofá solo unos días?». Clavé los ojos en el sofá de tela gris. Era amplio, sí. Tenía esos cojines mullidos y el respaldo reclinable. Pero no dejaba de ser un sofá. No tenía puerta propia. Ni silencio. Ni intimidad. No era un gesto de hospitalidad, era una solución práctica. Y no venía de vacaciones. Venía a cuidar, a sostener, a reparar. Y, sin embargo, una idea se deslizó por mi mente como una gota helada: soy una especie de empleada doméstica a la que no hay que pagar. Una cuidadora que trajo sus propias sábanas. Pero entonces miré a Martín. Esa mezcla de culpa y súplica en sus ojos. Como si supiera que no estaba siendo justo, pero no tuviera fuerzas para ofrecerme algo mejor. Como si esperara que yo, una vez más, suavizara el mundo con una sonrisa. «Está bien, de verdad», dije, esforzándome porque mi voz sonara ligera.
El sofá es cómodo. Soy solo una persona, no necesito mucho. Él sonrió, aliviado, como si le hubiera quitado un peso de encima. Me dio un beso rápido en la frente y fue directo al dormitorio, dejando tras de sí una estela de silencio. Me quedé de pie en medio del salón, con la bolsa a los pies, y por primera vez, no supe muy bien dónde ponerme. El sofá estaba justo frente a la puerta corrediza del balcón, y aunque la cortina translúcida intentaba disimular la claridad de la farola exterior, cada reflejo se sentía como un reflector directo sobre mis párpados. Afuera, el zumbido constante de los autos mezclado con el canto de los grillos me acompañó durante horas. Pero lo peor eran los mosquitos, pequeños guerrilleros del verano que encontraban cualquier centímetro de piel descubierta para atacar. Intenté cubrirme con una sábana, pero el calor era insoportable. No había aire acondicionado, y el ventilador apenas movía el aire viciado. Cada vez que cambiaba de posición, los muelles del sofá crujían como si se quejaran conmigo. Dormí, si es que a eso se le puede llamar dormir, sudando, incómoda, y cubierta de picaduras. No cerré los ojos ni una hora entera. Apenas empezaba a aclarar, cuando el llanto desgarrador de Leo se coló por debajo de la puerta del dormitorio. Me senté lentamente, con la espalda entumecida, y deslicé los pies hinchados hasta las sandalias. Caminé en puntillas hasta el cuarto principal. La puerta estaba entreabierta. No toqué. Asomé la cabeza con suavidad y vi a Paula sentada en el borde de la cama, meciendo a Leo en brazos. Tenía la bata arrugada y el cabello recogido en un moño desordenado. Sus ojos estaban abiertos, pero vacíos, como si el alma estuviera suspendida en otra parte. ¿Por qué te levantaste tan temprano?, dijo, sin girar la cabeza, con un tono que no era ni hostil ni cálido, solo, plano. Frío. Ya estaba despierta, respondí con la voz más suave que pude reunir. Solo vine a ver si necesitaban algo. Pensé que quizá un café o cargar al bebé un rato. Ella no respondió de inmediato. Se limitó a mirar a Leo como si él fuera un mapa que aún no sabía leer. Lo mecía con un ritmo mecánico, casi hipnótico. Luego, sin levantar la mirada, murmuró. ¿Tiene hambre? Ya me encargo. Y con eso, cerró la puerta. No fue un portazo. Fue una acción delicada, casi respetuosa, pero definitiva. El mensaje era claro, incluso sin palabras: no te acerques más. No aquí. No ahora. Regresé al sofá con una sensación punzante en el pecho. No sabía si era tristeza, rechazo o una mezcla confusa de ambas. Me senté en el borde, mirando la maleta abierta en el suelo, y me pregunté si había sido buena idea venir. ¿Había llegado demasiado tarde? ¿Había sido una intrusa en un territorio que ya no me pertenecía? La casa olía a leche, a desvelo y a emociones sin nombrar. Yo solo quería ayudar, pero algo me decía que ayudar, esta vez, no iba a ser tan fácil como traer gomitas de colágeno y pañales de tela. Durante los días siguientes, mi papel quedó claro sin necesidad de que nadie lo dijera. Me convertí en la cuidadora no oficial, la asistente silenciosa de una casa que operaba con la precisión de un reloj agotado. Paula amamantaba a Leo, sí, pero todo lo demás recaía sobre mí. Me despertaba con el primer llanto y no descansaba hasta que el bebé cerraba los ojos por la noche. Lo cargaba, lo cambiaba, lo calmaba. Caminaba con él en brazos por el pasillo estrecho, ida y vuelta, hasta que sentía que la columna se me partía. Y aún así, lo hacía con ternura, porque ese pequeño era lo único que me sonreía sin condiciones. Paula apenas salía de su cuarto. Y cuando lo hacía, era como si arrastrara una nube detrás. Se acercaba al salón con el ceño fruncido, el paso lento y las instrucciones listas para disparar. Nada de conversaciones. Nada de calidez. Solo directrices como un protocolo de emergencia. Clara, los biberones hay que esterilizarlos, decía sin mirarme. No ponga su ropa en la lavadora, se lava a mano, añadía desde el umbral de la cocina. El suelo está sucio, ¿puedes fregarlo?
Era como si yo formara parte del mobiliario. Útil, funcional, pero invisible. Intentaba no tomármelo personal. Me decía que estaba cansada, que lo hormonal, que lo emocional, que la maternidad es un pozo sin fondo al principio. Pero cada palabra suya tenía filo. No eran peticiones, eran órdenes. No había un gracias, ni un lo estás haciendo bien. Solo ese silencio denso que se queda flotando cuando alguien te tolera, pero no te quiere allí. Martín, por su parte, seguía con esa sonrisa de niño que no quiere ver el problema. Se iba temprano, con una taza de café mal preparada en una mano y el teléfono en la otra. Volvía tarde, besaba al bebé, me preguntaba si necesitaba algo, siempre después de cenar, y luego desaparecía tras la misma puerta cerrada de Paula. Su rutina se había convertido en una forma de evasión elegante. Como si me hubiera dejado las llaves del caos y él hubiera salido por la puerta trasera. Me sorprendía cuánto silencio podía acumularse en una casa llena de vida. El llanto de Leo era lo único que rompía la monotonía. Yo hablaba con él como si me entendiera, le cantaba canciones antiguas que mi esposo solía tocar en la guitarra, y en esos momentos encontraba consuelo. Era mi ancla en medio de una casa donde nadie me veía, pero todos dependían de mí. Me aferraba a ese vínculo con él para no desaparecer del todo. Había días en los que me sorprendía llorando sin darme cuenta. Llantos breves, discretos, mientras pelaba zanahorias o doblaba pequeñas camisetas. No era tristeza profunda, era más bien un agotamiento silencioso, una especie de duelo por mí misma. Me preguntaba cuándo había pasado de ser madre a ser asistente. Cuando mi presencia se había vuelto tan funcional y tan poco bienvenida. Aún así, seguía. Porque alguien tenía que hacerlo. Porque Paula necesitaba espacio, aunque no lo pidiera con amabilidad. Porque Martín no sabía cómo intervenir sin desmoronarse. Y sobre todo, porque Leo, con sus ojos nuevos y su fragilidad infinita, me necesitaba. Y eso bastaba para seguir al día siguiente, aunque nadie lo notara. Pasaron los días y la rutina se hizo más densa, más silenciosa, como un manto de niebla invisible que cubría todo. Paula se mantenía al margen, como si su maternidad fuera un refugio donde no tenía espacio para nadie más. Cada vez que entraba al salón o a la cocina, pasaba rápidamente, sin mirarme, como si su presencia fuera lo único importante, como si fuera la única persona que podía entender lo que significaba cuidar a un bebé. Yo, sin embargo, estaba atrapada en un ciclo interminable de cuidados. No era la madre de Leo, pero actuaba como si lo fuera, cubriendo todas las necesidades que Paula no podía o no quería atender. A veces, me preguntaba si había hecho bien en ofrecerme a quedarme. Si mi presencia realmente ayudaba o solo había traído más peso a una casa ya colapsada bajo las expectativas de todos. Martín, por su parte, parecía cada vez más ausente. Al principio, había sentido la intención de involucrarse, de agradecerme, de mostrar algo de apoyo. Pero con los días se fue convirtiendo en un espectador de lo que sucedía entre su mujer y yo. Su única intervención era preguntarme por el bebé, lanzarme un gracias automático antes de salir por la puerta, o, cuando regresaba, pedir un favorcito aquí y allá. Pero cuando más lo necesitaba, cuando la tensión entre Paula y yo se hacía insoportable, él se desvanecía. A veces lo encontraba frente al televisor, distraído, mientras yo luchaba con el agotamiento físico y emocional. Sin ayuda, sin conversación. Era como si estuviera en una isla, observando el naufragio de su familia sin poder o querer intervenir. Una noche, mientras preparaba la cena y Leo lloraba en su cuna, Paula apareció en la cocina. Su rostro estaba cansado, pero no había signos de arrepentimiento en sus ojos. Solo un cansancio vacío, como si cada resquicio de energía se hubiera agotado. Me miró brevemente, sus ojos sin brillo y, sin decir una palabra, comenzó a sacar los ingredientes del frigorífico para preparar el puré de verduras. No era una invitación a ayudar, ni mucho menos. Era simplemente un gesto mecánico, como si no pudiera dejar de hacer lo que se esperaba de ella. Yo,
en silencio, seguí cortando zanahorias, mientras el bebé seguía su llanto intermitente, una banda sonora triste que marcaba cada uno de los minutos que pasábamos juntos en ese rincón de la casa. Cada vez que Paula hablaba, lo hacía de manera distante, como si sus palabras fueran balas disparadas sin dirección, sin preocupación por el impacto. Clara, el baño está lleno de ropa sucia, ¿puedes encargarte de eso?, me pedía, como si no estuviera ya sobrepasada por todas las tareas diarias. Y yo respondía, como siempre, con una sonrisa forzada y la cabeza gacha, mordiéndome los labios para no estallar. Me sentía como si hubiera quedado atrapada en un papel que no me correspondía. Yo no era su sirvienta, pero eso era lo que estaba haciendo, sirviendo. Y ella, sin querer, sin darse cuenta, me había convertido en la sombra que había ido a reemplazarla. La mujer agotada, la madre exhausta que ya no podía sostener a su hijo, la esposa que no podía pedir ayuda. Al final del día, cuando ya me sentía completamente drenada, regresaba al sofá. El sofá, que no era más que un lugar para descansar, se había transformado en mi refugio solitario, mi pequeño rincón de la casa donde podía intentar desconectar de todo. Pero incluso allí, no encontraba descanso. El sonido del bebé llorando en la habitación de al lado era constante, y las voces de Paula y Martín, entre murmullos y susurros, seguían siendo parte del paisaje nocturno que nunca desaparecía. Trataba de cerrar los ojos, de bloquear el ruido, de buscar un poco de paz, pero mi cuerpo ya estaba tan tenso que no podía relajarme. El cansancio me ahogaba, me arrastraba a un sueño superficial, sin descanso. Algunas veces, en medio de la madrugada, cuando la casa estaba envuelta en un silencio absoluto, me encontraba en la sala, sentada en el borde del sofá, mirando las sombras proyectadas por la luz de la calle que se colaba por la ventana. ¿Qué estaba haciendo aquí?, me preguntaba. ¿Por qué me había metido en esta situación sin preguntarme realmente si era lo que necesitaba? La maternidad no era solo amor incondicional. Era sacrificio. Y ahora, el sacrificio lo estaba asumiendo yo. No era mi bebé, no era mi familia, pero de alguna manera me había convertido en la columna vertebral de todo, la que sostenía a todos, la que nunca se detenía. Esa noche, mientras me acurrucaba en el sofá, noté un peso en mi pecho. No era tristeza, no era ira. Era una sensación extraña, casi indescriptible. Como si me estuviera perdiendo en la rutina de alguien más. Como si estuviera desapareciendo detrás de las necesidades de todos, como una sombra que no tiene forma. Me pregunté si algún día Paula lo notaría, si algún día Martín se daría cuenta de lo que estaba haciendo. Pero en ese momento, mientras la casa se sumía en la quietud de la madrugada, supe que no habría respuestas, al menos no por ahora.